Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy te traigo una nueva reflexión sobre algo que creo que ya conoces. Si no con este nombre, será con tu propia interpretación. Eso lo que traigo hoy es el efecto espejo. ¿Qué es eso, Fernanda? ¿Es lo que veo en el espejo realmente? Pues sí, pero es una metáfora sobre lo que ocurre en nuestro día a día, ¿no? El efecto espejo es, de una manera así muy resumida, es lo que estás viendo de la vida. Siempre ves lo que está dentro, tu propia percepción de vida, de cómo estás, de qué llevas dentro, si estás triste, feliz. Por eso, muchas veces cuando el ejemplo típico, ¿no? Cuando estamos enamorados, todo está bien, ¿no? Aunque tengamos problemas o un amigo viene a decirnos algo triste, pero si estamos con el estado emocional alto, ¿no? Alegre, pues esperanzoso, lo que sea, eh, esta interpretación de lo que está ocurriendo tiene corazones, ¿no? En el sentido, cuando estamos enamorados, todo es color de rosa, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? Cuando ya no estamos enamorados y pasó este momento de enamoramiento, lo que ocurre es vemos una realidad diferente, ¿no? Pero todo es realidad. Nuestro estado emocional hace de filtro de percepción de la propia realidad, ¿no? Y eso causa un efecto espejo. En realidad lo que vemos, las dificultades, lo que vemos por ahí que parece de los demás, pero en realidad es nuestro. Para facilitar esta comprensión, te voy a contar una historia mía, ¿vale? De una experiencia que he tenido con el efecto espejo. Hace ya algunos años trabajaba en una consultora de recursos humanos y yo iba muchísimo a clientes, ¿no? Para hacer el trabajo de recursos humanos. Y en uno de los clientes, pues el jefe, ¿no? Sería mi tercer jefe, porque tenía mi jefa, la jefa de mi jefa y luego el jefe que era el cliente, ¿no? Entonces que ya había un efecto, ¿no? Como jerárquico dentro de mi cabeza. O sea, sí que es verdad que era el cliente, pero este cliente impactaba mis dos jefas. Total, que algo pasaba que no terminaba de fluir como me gustaría fluir con este cliente, ¿no? El responsable. Y entonces empezaba a interpretar todos los feedbacks que me daba como algo muy, muy personal, ¿no? Llevaba al terreno personal y decía, ¿qué pasa con este hombre? ¿No? ¿Por qué estoy interpretando de esta manera las cosas? Como yo estaba muy rabiosa con esta situación y con esta persona, pues lo interpreté como algo personal, un ataque personal y ya me cegué completamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que me decía sentía como un ataque. Daba igual lo que me decía. Si decía algo bueno, desconfiaba. Si decía algo malo, ya sabía que iba a venir algo malo de esta persona, pero no conseguía trasladar eso al aspecto solamente profesional, que no estaba bien, pensaba que hacía para darme rabia, lo que sea, aunque fuera verdad. ¿Ah? En situaciones como esta, si estamos con, digamos que este filtro de viene a por mí, es algo personal, es que puede haber de todo, o sea, te puede facilitar las cosas, pero siempre verás de esta manera con este filtro, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta después del tiempo, no fue en aquel momento, por supuesto que no, es que todo lo que interpretaba de esta persona en realidad era algo mío. Entonces, lo que consideraba qué persona más insensible, piensa que soy su empleada, en fin, distintos adjetivos, distintas etiquetas que pensaba sobre esta persona, en realidad era una frustración mía de no poner límites, de no poner las cosas en su sitio, porque sí que tenía un rol y era muy necesario que pusiera los límites. Entonces, como estos límites ya estaban abiertos en la propia empresa, imagínate con el cliente. Eso era muchísimo más
directo, ¿no? Porque en esas situaciones muchas veces, o sea, te incorporas en un equipo que es de la empresa y eres uno más dentro de aquel circuito y el problema es que contestas a distintas personas, entonces pierdes un poco el norte, ¿no? De la situación, entonces a quién dirigirse, ¿no? Pero en aquel caso para mí, todo lo que esa persona me transmitía y me hacía era la falta de límites que yo no tenía y que le permitía. Y años después hice un curso, ¿no? De Enneagrama. Si no conoces, está bastante bien para el autoconocimiento. Y también pude percibir que esta persona tenía un eneatipo contrario al mío, ¿no? Entonces que era natural el choque. Pero más que toda la información que me dio el eneagrama, fue que me di cuenta de eso, de que en realidad yo no tenía rabia de esta persona o rencor, era de mí misma, porque esta persona hacía de espejo de aquello que yo no aceptaba o no resolvía dentro de mí misma. Y eso es muy fuerte, porque cuando te das cuenta de que las personas, la vida, las situaciones que vienen, ¿no? a ofrecernos y se ponen delante nuestro, viene a enseñarnos qué pasa dentro, qué situaciones, qué emociones, qué debilidades tienes ahí dentro y no terminas de resolver. Como siempre digo, hay un efecto boomerang en la vida, que la vida te da un problema, un reto, lo que sea, y si tú no superas, esa situación volverá. Cambiará personajes, cambiará escenarios, cambiará las circunstancias que están alrededor de esta situación y te presentará otra vez el problema. Y dices, madre mía, ¿pero qué es eso? ¿Tengo un mal ojo echado o qué? Y no es eso. Es un tema de superación de la propia dificultad. Y la vida y las personas que nos cruzan por el camino, sea clientes, sea relaciones más personales, el trabajo, los hijos, lo que sea, son espejos de nosotros mismos. Y esta es la clave de poder conocerse un poco más. O sea, ¿por qué esta persona me saca tanto de mis casillas? ¿Por qué es esta persona y no otra? ¿Por qué esta persona haciendo eso me provoca esta emoción? ¿Qué hay en mí que se conecta con esta persona? Porque a nivel vibracional de energía es muy curioso porque en terapias yo suelo dar este ejemplo, ¿no? Si alguien viene y te insulta en la calle, tú dices, vale, bien, no pasa nada, o sea, está loco, lo que sea. No conectas. Ahora bien, si una persona te insulta y esta persona tiene alguna relación contigo y encima tiene un poder emocional sobre ti, porque le has otorgado un poder emocional, porque es una persona importante para ti, eso impacta de una manera bestial. Eso te lleva por delante el mismo insulto. Entonces ahí que es interesante evaluar qué hay en esa situación. ¿Por qué esta persona te impacta y no otra? ¿No? Una buena parte, ¿no? de este impacto está relacionado con eso. Es una persona que te importa, que tiene poder emocional sobre ti, que lo que diga esta persona va a misa y te importa, ¿no? Lo que diga. Pero también es cierto que cuando una persona te enseña tus debilidades o bien situaciones, por ejemplo, que en esa situación concreta del jefe, ese del cliente, él hacía cosas que yo jamás haría con otra persona. Entonces, esa sensación de injusticia también entraba, ¿no? De decir, pero es que yo jamás haría eso, yo jamás diría eso. Y entonces, y el hecho de no parar o no saber parar esa situación, ¿no? De decir, hasta aquí hemos llegado, eso me provocaba, eso sumaba muchísimo más rencor, rabia, tristeza, lo que sea. ¿Cuántas veces salí llorando de esa situación y no sabía? Yo de hecho pensaba que el problema era mío, o sea, en el sentido de no soy yo muy sensible, no sirvo para eso, no tengo capacidad para llevar a esta persona, tengo que cambiar de proyecto, lo que sea. Pero en realidad sí, el problema era mío, pero no porque esta persona me atacaba y yo no sabía gestionar el ataque, no. Era un tema de que
dónde estaban mis límites. Si una persona viene y te ataca o sientes este ataque frontalmente, por un lado, es porque lo has permitido. Por lo menos 50% es porque lo has permitido. Esta persona tenía voz para que pudiera atacarte, digamos, ¿no? Entonces el efecto espejo es muy curioso porque nos provoca una sensación del problema es del otro, que es lo típico, ¿no? Cuando empieza esa situación, dices, ay, que el otro es eso, es aquello, mira qué insensible, y empezamos a decir ahí palabrotas y lo que sea, pero apuntamos hacia el problema del otro, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace esa persona que me hace conectar con todo eso? ¿No? Cuando una persona es muy injusta contigo, o sea, el sentido, el valor de la injusticia, que es el valor de la justicia, conecta contigo. Entonces, ¿quién no está siendo justo? Entonces, el hecho de no poner límite no es, desde luego, no es una justicia que hagas con tus prioridades, con tu bienestar. Entonces, ya hay la incoherencia entre lo que recibo y lo que no hago por mí. Entonces, lo mismo, yo pido al universo, pido a las personas, al mundo, que sean justas conmigo, pero no soy capaz de poner límites para ser justa conmigo, para protegerme emocionalmente de situaciones que no me gustan o que no están alineadas con lo que me importa ahora mismo, ¿no? Yo siempre digo, y eso digo desde el cariño hacia muchas personas, que todas las dificultades, me da igual cuál sea, con más poder emocional, con menos, con lo que sea, tiene un gran aprendizaje ahí detrás. Son nuestros grandes maestros, ¿no? Cuando una persona, sobre todo en situaciones de que una persona se transforma en una piedra en el zapato, ¿no? Y digo eso, las personas quieren matarme. Dice, ¿qué? Encima me dices que yo que tengo el problema y esta persona me hace eso, aquello. Es cierto y no está bien bajo tu punto de vista lo que está haciendo. Pero bien, ¿cuál es tu punto de conexión con todo eso? ¿Por qué eso te cabrea? ¿Por qué eso te causa esta emoción tan fuerte y este rechazo tan fuerte frontalmente? ¿Por qué esta persona te impacta tanto? ¿Qué tiene esta persona que no tiene otra? ¿No? Y entender eso es lo que te va a dar el poder de autoconocerte y también solucionar cosas que están pendientes. Entonces es súper interesante en esos problemas de relaciones. Dices, es que esta persona y eso, aquello. Entonces cuando digo, mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor no te va a gustar, pero déjalo ahí para que reflexiones. Esta persona ahora mismo en tu vida es tu gran maestro para que tú puedas superar esta dificultad de cómo llevar personas o cómo tratar con personas así que te conectan con eso que está mal resuelto. ¿No? La persona, como he dicho, quiere matarme, pero luego con el tiempo se da cuenta de que es cierto. ¿No? Si no existiera esta persona haciendo eso, esa situación de dificultad, de reto, de lo que sea, tú no serías capaz de identificar que existe ese problema. Si no me hubiera ocurrido esta dificultad en el cliente con esta persona, yo jamás iría a ver que mi problema es no poner límites en aquel momento. Entonces, si todo estuviera bien, eso iba a pasar como así de puntillas y no me iba a dar cuenta, iba a extender una situación que la vida otra vez me iba a enseñar y iba a decirme, oye, ya te he enseñado eso 500 veces. ¿Y qué pasa con eso? ¿No? Entonces, fue mi gran maestro en ese sentido. Claro, no se trata de decir a la persona, mira, eres mi gran maestro, hacerle la pelota y decir gracias, gracias. No, esto es como fustigarte, ¿no? Encima te hace daño y va y le agradeces. Pero dentro de ti, sí que es cierto que hay que reconocer que esta persona o esta situación ha venido y está en tu vida para enseñarte lo que no está bien resuelto dentro. Entonces, identificar eso es el primero, aceptar, ¿no? Lo que siempre digo yo, para todos los problemas, el punto uno es aceptar y es lo más difícil porque intentamos esquivar,
decimos que no es nuestro, que es del otro, que soy perfecta, porque el ego no le gusta. No le gusta ser cuestionado, no le gusta ser expuesto a situaciones donde se va a quedar ahí en bragas o calzoncillos. O sea, claro que no le gusta. Ahora bien, aceptas que esta persona te saca de tus casillas. Ahora bien, ¿qué hace conectar, no? ¿Qué hace que te conectes con esta persona? ¿Qué hace que esta persona tenga un poder emocional sobre ti? Que veas a ti mismo en el espejo, ¿no? El hecho de conexión es eso, es como si pusieras un espejo delante de la cara de esta persona y en realidad no estás viendo a la persona, estás viendo a ti mismo. Y eso es lo que cuesta más de aceptar, ¿no? De decir, sí, es cierto, porque esta persona me hace pupa, ¿no? Se conecta con una limitación que tengo desde la infancia o desde mi periodo de adulto, adolescencia, lo que sea, pero te hace recordar historias que al final no han sentado bien, no han terminado de disolver, de digerirse, ¿no? Entonces al final te hace recordar cosas que no están bien. Entonces, una vez aceptado, para y piensa, ¿no? Pon en un papel, más que pensar, deja fluir con el papel. ¿Qué tiene esta persona que te hace conectar? ¿Qué historia está detrás de esta situación o de esta persona? ¿Qué hace así que salte todo eso, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a ver que situaciones se repiten, patrones se repiten y el efecto espejo, como vas poniendo distintos espejos en la cara de las personas, de las situaciones, y eso sí no es justo, porque al final el ataque frontal que tienes, digamos que los conflictos personales que tenemos, en realidad es un problema nuestro, ¿no? De no aceptar que no hemos superado determinadas dificultades o que otra vez esa situación vuelve y no termino de digerirla, no termino de superar. Y es posible superar todo, todo, de verdad te lo digo. Si no de una manera sola, pero una manera acompañada por un profesional, porque puede ser hasta traumas que te hacen recordar. Entonces, y eso de coger el toro por los cuernos y decir, basta, yo lo que quiero es solucionar eso y punto. Y eso te va a dar empoderamiento y decir, ahora quiero solucionar eso. Y vendrán otras situaciones porque el efecto espejo ocurre siempre. Y entonces siempre decimos, en realidad nuestra percepción de la realidad tiene el filtro de nuestro estado emocional y nuestra propia historia. Es la historia que nos contamos constantemente, ¿no? Y luego cuando recordamos cosas, en realidad científicamente está comprobado que tenemos falsas memorias, creamos recuerdos, ¿no? Entonces, y eso no es locura, ¿eh? Eso es un factor, un aspecto natural de nuestra mente. Entonces, siempre interpretamos las cosas. No es que haya ocurrido así, de esta manera, con esta percepción, con este punto de vista de la realidad, sino es la situación que he vivido y cómo la he interpretado, ¿no? Hace mucho he leído un libro sobre las 5 heridas, ¿no? Que tenemos desde la infancia y hablaba sobre una de las heridas del abandono, ¿no? La herida del abandono para un niño puede interpretar un abandono de sus padres, por ejemplo, si se va a la casa de un tío, de una tía o en la guardería, se pone ahí y aunque le digas, mira, ya volveré, voy a hacer un recado y ya vuelvo, pero para el niño la interpretación es de abandono y eso lo llevará. Y son estas cosas que ocurren durante la vida que tenemos que ir sanando, curando, porque es nuestra propia interpretación y al final no es que haya ocurrido eso o aquello, o sí, pero nuestra interpretación sumado a nuestro estado emocional es lo que va a crear este recuerdo y nos va a hacer conectar, hacer el efecto espejo en distintas fases de la vida. Entonces, identificar eso también te ayuda a sanar, a resolver cosas del pasado que no han terminado
de solucionarse bien, porque tu mundo interior es tu mundo exterior. Si tú estás bien internamente, es lo que vas a ver fuera. Tu percepción de la realidad, según como estés dentro, y con todos tus temas del espejo que hemos hablado, esté bien resuelto, bien curado, y está bien maduro también, pues es así que vas a ver la realidad. Y entonces, ¿por qué seguir dando pasos en falso de situaciones y de algo que te quita la energía que ya está, no tiene que volver más? ¿Por qué seguir haciendo el espejito a todas las personas y situaciones? No tiene por qué. No tiene por qué. Y seguro que si tú pones la mano en tu conciencia, verás que los conflictos que ha pasado ya por tu vida, sobre todo los conflictos de relaciones con personas, verás que parte de este problema que causó el conflicto, el choque, está relacionado con tus problemas internos. Y muchas veces no son conscientes. Por eso, compartir este material de valor contigo te da la oportunidad de transformar eso en consciente. Claro, porque cuando es inconsciente pasamos por encima, da igual. Sentimos la tristeza, nuestro cuerpo identifica que algo no está bien. ¿Por qué siempre choco con esas situaciones? ¿Por qué siempre me pasa eso? Entonces hay como indicaciones, evidencias que te mosquean, que te dicen algo pasa aquí. ¿Será que siempre yo soy la persona correcta y el otro tiene siempre el problema encima? ¿Cuál es mi parte, no, de esta situación, de esa historia? ¿No? Eso me pasó también con amistades, es decir, que se repetía el problema, y decir, ¿no? Algo pasa aquí, que es mío y duele, es duro aceptar, pero una vez que aceptes, fluyes de una manera diferente, abres las perspectivas, abre los caminos de cura, de creatividad, de cómo puedo solucionar eso para que no me repita la situación. Y entonces al final, en el fondo, vas a agradecer que estas piedras, personas piedras, digamos, o situaciones piedras en el zapato, hayan ocurrido, hayan estado allí para darte la oportunidad de sanar eso, para no seguir dando tropiezos en diferentes piedras en el mismo camino. Y agradecer situaciones duras te da una inteligencia brutal, brutal. Es un efecto expansivo de agradecimiento en la dificultad, porque es muy fácil agradecer cuando todo va bien, ¿no? Lo duro es agradecer cuando la marea está contra. Y eso requiere de una valentía y también de un compromiso personal interesante y robusto. Entonces no tengas miedo de aceptar que lo que estás viviendo, esta dificultad con esta persona o con esa situación, parte es tuyo. O muchas veces lo que digo, casi todo es nuestro. Y no es un tema, por favor, no interpretes así, no es un tema de automachacarse, no, decir, no, todo es mío, el problema es mío, no sirvo para nada, no, no entres por este camino que es del ego, de llamar la atención en la pena, en el victimismo, no es eso, ¿vale? Lo que sí es preguntarte, ¿no? Cuestionarte, ¿qué tiene esa situación que es mío? ¿Por qué esta persona me saca de las casillas? ¿Por qué se conecta tanto conmigo? Y cuando eso pasa con personas que no tienen poder emocional sobre ti, dices, ¿por qué esta persona me está haciendo eso? Si no es ni un familiar ni un amigo, ¿qué hace conectar? Como el tema del jefe que tuve. Entonces, ¿qué conecta? Si era una persona que para mí ni va ni viene. Era un tema muy profesional. Entonces, ¿pero qué hace, qué comportamiento tiene esta persona que me hace recordar una debilidad, un obstáculo, un desafío que tengo yo mal resuelto, mal superado? Entonces, esta conexión es la que tienes que hacer. Es este pensamiento, es este mindset, esa manera de pensar que te va a ayudar a solucionar problemas repetitivos, comportamientos repetitivos, resultados que no te gustan y se repiten en el tiempo. ¿Por qué se repiten?
porque eres una persona con mala suerte. No, no entres por ahí. Elige otro camino, que es de la responsabilidad, de ver cuál es tu parte, qué puedes mejorar para que eso ya no suceda más, ¿vale? Entonces el efecto espejo viene para eso, no para ponerte la culpa y machacarte y echarte hacia abajo, no, sino en las relaciones y en las personas que hay en ti y en las demás personas, porque todo lo que reconoces es porque conoces. Si reconoces la injusticia, es porque conoces la injusticia en primera persona. Si tú reconoces en el otro un maltrato, es porque en cierta manera tú también conoces el maltrato en primera persona, porque no respetarse, no darte voz, no poner límites, eso es una forma de maltrato personal, intrínseco, que está todo ocurriendo aquí dentro, ¿vale? Entonces, todo lo que eres capaz de reconocer en el otro como un defecto, como un problema que te está impidiendo de hacer cualquier cosa, es porque conoces en primera persona. Si tú pones eso en remojo, ¿no? Como diría yo en mi tierra, pero de una manera de voy a observar, tengo la curiosidad de ver cuál es mi parte de esta dificultad que no tiene nada que ver con el otro, verás que vas a conocer muchas cosas interesantes de tu propia historia. Vas a superar problemas que tú creías que estaba resuelto, pero en realidad no. Eso va y vuelve, efecto boomerang, ¿vale? Pues nada, esa es la reflexión de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Chao.